detenimiento. El origen de la falla por fatiga. Las máquinas rotantes, durante su solicitación o durante su operación, son solicitadas desde la condición de reposo, que es la condición estática, a los diferentes estados de carga con el movimiento de rotación en una condición dinámica. Un motor. Vamos a pensar en un camión. Y el camión podemos ponerlo a full carga o a carga parcial. Un colectivo está haciendo permanentemente subiendo y ascenso y descenso de pasajeros y tienen una carga variable. El motor puede cambiar sus velocidades. Por consiguiente, al cambiar sus velocidades, estamos cambiando los RPM, estamos cambiando la carga cíclica. Todos estos factores hacen que el comportamiento de una estructura tenga un comportamiento estático y un comportamiento dinámico. El comportamiento estático prácticamente está relacionado con el peso del equipo. Y la carga dinámica va a ser función de la carga con la que vamos a trabajar. Pero esa carga estática, cuando hacemos el dimensionamiento, encontramos de que hay una carga que es de 3.700 en el ensayo de tracción para los aceros y podemos hacer fácilmente su dimensionamiento. Con ese dimensionamiento es que encontramos el famoso sigma admisible. Y ese sigma admisible está relacionado con el peso. Pero ese peso o esa carga no es constante en la mayoría de los casos. Y entonces aparece un comportamiento dinámico. Y ese comportamiento dinámico me va a reducir la solicitación, porque con esfuerzos muy por debajo del límite elástico se van a producir inclusive las roturas. Pero ¿y qué pasó si lo dimensionamos bien? Claro, es correcta tu apreciación. Dimensionamos bien con un sigma admisible y al cual le afectamos unos coeficientes de seguridad, pero no fue suficiente y se rompió. ¿Y por qué se rompió? Porque hay un componente dinámico, hay una carga cíclica. Son cargas que pasan por valores de 0 a máximo, vuelven a 0, pasan por valores a mínimos y así sucesivamente. Y entonces esas cargas son muy destructivas. Y entonces lo que tenemos que hacer es, primero, analizar el fenómeno de fatiga, después vamos a analizar las solicitaciones cíclicas en la próxima presentación para el sábado, y después vamos a analizar qué pasa con el dimensionamiento que efectuamos, qué pasa con esa carga cíclica, la vamos a entender y entonces vamos a poder efectuar un nuevo dimensionamiento que me va a permitir soportar la fatiga. Y tiene que soportar por lo menos 10 millones de ciclos. Y entonces allí es donde vamos a encontrar una solicitación por fatiga a partir de la cual antes de ese valor va a ser el cálculo por vida limitada y posterior a él por un cálculo, no que sea infinito, pero porque eso es caro, pero que sea razonablemente
que sea razonablemente bien dimensionado para que me soporten esas solicitaciones. Ahora que mis vecinos sacan a pasear a las mascotas y los de mi casa se alteran. Bien, entonces ya hemos analizado el tema de fatiga, pero tenemos que encontrarle bien a fondo y conocer el mecanismo. La fatiga del material es por consiguiente el fenómeno de rotura de la pieza bajo la acción de cargas cíclicas, dinámicas y repetitivas, inferiores al límite elástico. Entonces, ¿el problema cuál es? Tengo que encontrar cargas para las cuales no se rompa con la fatiga. Es decir, tengo que encontrar el límite de fatiga. A partir de allí, mi diseño va a estar bien hecho, porque si no se me va a romper. Y lo que menos queremos es una rotura de maquinaria. Más adelante con ustedes voy a analizar cuál es el impacto de la rotura de maquinaria y van a ver que es realmente catastrófica. Y es por eso es que tenemos que tratar de evitarlo. Estas solicitaciones producen fatiga, que es lo que queremos evitar. Segundo, unas solicitaciones dinámicas, que es muy complejo y es muy costoso, pero si solucionamos el problema de fatiga, esto puede ser tolerable. Y el otro problema que van a aparecer son vibraciones. Y para las vibraciones lo que tenemos que hacer es tener el famoso equilibrado. Y el famoso equilibrado, han visto que el equilibrado estático me dice que la sumatoria de las fuerzas horizontales tiene que cumplir tres condiciones. La sumatoria de las fuerzas verticales, la sumatoria de las fuerzas horizontales, las fuerzas de momento, tienen que ser iguales a cero. Bajo estas condiciones está en equilibrio estático, es decir, no se mueve la estructura. Y está dimensionado en forma estática, sí, y entonces puedo hacer todas las conjeturas. Pero el problema de la solicitación por fatiga, ¿cómo lo solucionamos? Ahí está el gran desafío, porque más del 80% de la rotura de maquinaria es producida por fatiga. Y entonces ahora lo vamos a entender mejor. Se conoce que ciertas partes de las máquinas sometidas a solicitaciones que varían o que se repiten un gran número de veces, se pueden romper bruscamente, sin previa deformación permanente que se anticipe a la rotura. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hacíamos el ensayo de tracción, llegábamos al límite de fluencia, entrábamos al valle, a la fluencia, y después había un endurecimiento por deformación. Bien, aquí no hay eso, porque sometidas a cargas variables la pieza se rompe. Ahí viene el problema. Las mismas piezas resisten con seguridad incluso solicitaciones mayores que esta, que se aplican de modo regular y que permanezcan constantes, es decir, que sean estáticas, que no varíen, que sean constantes. El hecho empezó a ser observado con preocupación de que la aplicación de cargas variables en el tiempo tenía un efecto mucho más peligroso y destructor. Pero, ¿y qué pasó? Lo que pasó fue que en el 1782, mi amigo James Watt inventa la máquina de vapor. Y al inventar la máquina de vapor, empezamos a analizar el componente de la rotación y el desplazamiento de los pistones.
Y es como consecuencia de esa revolución industrial, es, wow, lo que antes se recorría 40 kilómetros en una jornada de un día, ahora se empieza a recorrer esas mismas distancias en una hora. Y obviamente que eso fue una locura. Produjo unos cambios, pero increíblemente en las sociedades. Hasta ese momento, el 80%, por eso hablan del 80-20 y siempre aparece ese número mágico. 80% de la población mundial vivía en el campo y 20% en la ciudad. Y a partir de ese hito es que empieza a migrar la gente a las ciudades, que empiezan a producirse las fábricas, empiezas a tener en la ciudad mejor calidad de vida, y entonces la gente emigra del campo a la ciudad. Y hoy en día es casi al revés. Hay un porcentaje grande que vive en las ciudades y un porcentaje menor en el campo. La causa de este tipo de rotura, a la que cualquier pieza mecánica sometida a solicitaciones variables cíclicas, se conoce como fatiga. La causa de este tipo de rotura, repito, a la que cualquier pieza metálica sometida a solicitaciones variables, se conoce como fatiga. Y entonces, la fatiga es un fenómeno por el cual un componente sometido a cargas variables en el tiempo sufre un fallo catastrófico tras un determinado número de ciclos, con una solicitación menor al límite de rotura. Por no decir una solicitación menor, sí, podemos entender que en vez de ser 3.700 sea 3.600. No. Con 1.100, 1.500 también puede ser. 3.700 kilogramos por centímetro cuadrado. Y resulta que se van a romper con solicitaciones de 1.500 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa va a ser la estática, y la dinámica AA, esa es la que tenemos que calcular y encontrar. La aplicación de cargas de forma repetitiva en el tiempo activa el mecanismo de fatiga en el material, originando una microgrieta que irá creciendo hasta provocar el fallo de la estructura. Este proceso de cambio estructural permanente, progresivo y localizado en materiales sometidos a cargas variables en el tiempo, ve cómo la iniciación de la grieta suele darse a partir de un defecto exterior del sistema, del material, que se traduce en un concentrador de tensiones, como por ejemplo un canto vivo, una variación de sección, un defecto al interior del material que pudiera provenir de alguna inclusión en la red cristalina. Esta es geometría y esto es el componente interno. La fatiga, entonces, es un proceso de degradación del material, principalmente acero, porque el aluminio en el tema del avión es más resistente a la fatiga. El acero no, es más vulnerable. Sometido a cargas cíclicas de valores muy por debajo de aquellos que serían capaces de provocar su rotura. O sea, el sigma máximo. Y aquí tenemos que entender varias cosas. Miren, aquí fue una imperfección que se inicia la fatiga. Empieza la fatiga, hasta entonces el inicio, la propagación, hasta que se produce la rotura. Esas son las 3 etapas que se conocen con la fatiga. Pero esto, miren,
¿Dónde empezó? En un lugar vulnerable, un cambio de sección. ¿Y qué pasó con el proceso? Empezó el proceso y se empezó a propagar. Pero es como que lo que habíamos dicho antes, en forma gradual se produce la destrucción de la sección perpendicular a esa pieza, hasta que de pronto, prúngate, aparece la rotura frágil. ¿Por qué? Claro, porque esto, el esfuerzo no ha cambiado, pero el esfuerzo en esta área no tiene la capacidad de romper, pero cuando empieza a debilitarse el área, va disminuyendo el área, es como que va aumentando el esfuerzo, sin necesidad de que aumente el esfuerzo, sino que va disminuyendo el área y el esfuerzo va creciendo hasta que llega un momento que llegas al valor de cima de ruptura y se produce una ruptura frágil. Por otro lado, van a ver de que acá hay esta rotura por fatiga es típica, la ves y la reconoces. ¿Por qué? Porque hay esta zona, que son lo que denominamos como la huella de playa, que es lo que nos deja la marea cuando sube y baja en la playa. Bien identificado. Uno de los tipos de falla más frecuente y muy conocido en la mecánica de materiales, y sin embargo, es muy complicado de dimensionar y calcular la pieza para evitar la acción de la fatiga. Y que aquí le faltaría, y que sin embargo es muy complicado dimensionar y calcular la pieza para evitar la acción de la fatiga. Le vamos a agregar porque después me voy a olvidar. Y que es sin embargo, y que sin embargo es muy complicado dimensionar y calcular las piezas para evitar la acción de la fatiga, porque todavía no conozco las solicitaciones cíclicas. Hasta que las vamos a identificar y van a ver cómo va a quedar bien definido. Es el causante, ya les había dicho, del 80% de los casos de falla en máquinas con comportamiento dinámico. Además de que suele aparecer cuando ya es demasiado tarde para poder evitarla. Miren, en algún lugar vamos a ver cómo empieza el fenómeno y puede durar años hasta que se produzca la rotura. Acá, por decirles, apareció este problema hace 10 años atrás y no le prestamos atención porque es una microgrieta. Lo que correspondería sería, cuando estamos haciendo el mantenimiento de las máquinas, a determinados lugares hacer ensayos no destructivos con tintas penetrantes para ver si hay o no hay grieta. Eso es lo que se hace normalmente cuando se hace una inspección de una turbina. Pero no le prestamos atención a esto, siempre vamos a las piezas vulnerables que son los álabes. Conviene entonces diseñar nuestros elementos de máquinas y piezas estructurales con un carácter conservador y especialmente preventivo ante esta gran posibilidad de ocurrencia de falla. Ya van a ver de que cuando trabajemos con el diagrama de Woodman-Smith, es un diagrama linealizado que fácilmente podría utilizar el otro diagrama, que es el de Herbert, que no es conservador, pero sí es una parábola, la parábola de Herbert. Y sin embargo, ahí está, ¿no? Hay unos que sí son atrevidos y entran en el campo de lo profano. En cambio, hay otros que son más conservadores, obviamente,
Si mis turbinas van a ser unas turbinas, imagínense, para plantas nucleares, wow, no me conviene tener problemas. Y entonces, esa construcción de esos álabes tienen que ser muy, muy, muy selectivo, muy conservador. Buenos materiales, buen diseño, buena fabricación, muy buen montaje, etcétera, etcétera. La fatiga se puede definir como un proceso de cambio estructural permanente, progresivo y localizado que se produce en algún punto del material sujeto a solicitaciones que producen tensiones y deformaciones fluctuantes, que terminan con la aparición de la grieta, su propagación y la fractura física después de un número suficientemente grande de ciclos fluctuantes. Si una máquina está sometida a cargas cíclicas, fuerzas aplicadas periódicamente en el mismo punto, podemos observar que si el tipo de carga es lo suficientemente grande, se va a presentar una microgrieta en la superficie del material. Si extendemos el periodo de tiempo bajo estas solicitaciones, es decir, aumentamos la frecuencia o la magnitud de las mismas, encontraremos que la microgrieta se hará cada vez más grande, hasta reducir la pieza en un área efectiva mínima, justo antes de la fractura del material. Es decir, la fatiga, al propagarse la grieta, se va comiendo, no es que a veces se va comiendo la grieta, sino que se va comiendo área útil. Y este fenómeno es tan sensible que va a aparecer en un determinado momento. Porque fíjense qué cosas interesantes, ¿no? Hay 2 máquinas o 3 máquinas y una tiene una falla y las otras no. Entonces te das de los pesos. ¿Qué pasó? Ahora lo van a entender. Finalmente la máquina, la pieza crítica, falla y se fractura, siendo este tipo de falla comúnmente brusco, dañino para las máquinas y estructuras metálicas. Son diversos los factores que intervienen en un proceso de rotura por fatiga. Obviamente, parte de las tensiones aplicadas. Obviamente, aparte de las tensiones aplicadas. O sea que hay otros agentes que me van a acelerar este proceso. Así pues, contribuyen de forma directa. Mire, el diseño. El diseño, ¿por qué? Claro. ¿Por qué me hiciste esos cambios de sección tan bruscos? El tamaño, el tratamiento superficial. En el tratamiento superficial está el tema del acabado. Porque cuando está la herramienta trabajando, me deja una huella. Y esa huella es una grieta. Endurecimiento superficial. En el endurecimiento superficial tengo que pensar de que ¿cómo puedo hacer una pieza más resistente? Mediante los procedimientos físico-químicos. No me conviene, de repente me conviene hacer un temple superficial porque voy a conseguir más dureza, sí, pero es bien peligrosito. Más conveniente es de que hagas un tratamiento físico-químico que le llamamos a la cementación o a la nituración. Es decir, la cementación colocas en hornos y en atmósferas con abundancia de carbono, entonces la pieza absorbe. Es cuestión solamente de tener la medida y para eso haces ensayo. Y lo que necesitas es de que tu acero se comporte como un acero duro, que sea resistente a los esfuerzos, al desgaste, pero además tienes todo el corazón
de que es un acero dúctil que te va a permitir absorber los otros esfuerzos adicionales. Diseño, tratamiento superficial, tratamiento superficial, endurecimiento superficial, problemas medioambientales, influencias del medio. Uy, si son zonas húmedas o tropicales como las nuestras, hay que tener más cuidado. Cada uno de estos factores tiene una incidencia e importancia relativamente muy alta que hay que tratarlo mediante análisis independientes. El diseño. El diseño hay que tener mucho cuidado, porque allí donde hay cambios de sección hay concentradores de tensiones. Tiene una influencia grande con la fatiga por el problema que les acababa de decir. Cualquier discontinuidad geométrica actúa como concentrador de tensiones y es por donde puede nuclear la grieta por fatiga. Apareció la grieta y no la vas a poder eliminar. Ni siquiera con soldadura. Ni siquiera. Inclusive removiendo el espacio y rellenando nuevamente. Hay gente que es muy hábil y que tiene unas ideas también para poder solucionar y recuperar estas piezas. Pero, por ejemplo, los fabricantes de turbina te dicen, un álabe que tiene una grieta, desechado está, no sirve más. Son muy tajantes. Claro, porque esas máquinas están girando a altísima velocidad y un desprendimiento de material a esa velocidad por una masa, pongámosle unitaria, un medio de la masa por velocidad al cuadrado, la velocidad, wow, te va a hacer puré la máquina, puré de la tritura. Cuanto más aguda la discontinuidad, más severa es la concentración de tensión. Y eso ya lo hemos podido calcular con los radios de curvatura cuando hemos trabajado la semana pasada. La probabilidad de rotura por fatiga puede ser reducida evitando irregularidades estructurales que son atenuadas con un buen diseño y que eliminando cambios bruscos en el contorno que nos conduzcan a atenuar los cantos vivos. O sea, lo minimizo. Por ejemplo, exigiendo superficies redondeadas con radios de curvatura lo suficientemente grandes. Bien. Tratamientos superficiales. En las operaciones de mecanizado, ¿sí?, me deja huella la herramienta. Producen rayas y surcos en la superficie de la pieza por acción de la herramienta de corte para el arranque de la viruta. Estas marcas limitan la vida a la fatiga, pues son pequeñas grietas, las cuales son mucho más fáciles de aumentar por las solicitaciones cíclicas. Por efecto de las solicitaciones cíclicas, me van apareciendo palabras que a veces cuando estoy redactando no aparecen. Por efecto de las solicitaciones cíclicas. Mejorando el acabado superficial mediante el pulido, con un buen acabado, aumenta la vida o la resistencia a la fatiga. La viga de la pieza aumenta la vida de la pieza o la resistencia a la fatiga. Vendría a ser un buen acabado, aumenta la vida de la pieza. Wow. E incrementa la resistencia a la fatiga. A la fatiga. Muy bien.
Mejorando el acabado superficial mediante un pulido, aumenta la vida de la fatiga. Mire, hay unas curvitas que esas son las que nos interesan. Los concentradores de tensión, cómo me bajan. Una superficie rugosa me aumenta y un buen acabado, miren cómo me aumenta. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar este límite a la fatiga con un determinado número de ciclos. Es muy común utilizar estas curvas en escala logarítmica porque se lo vuelve un poco más lineal, si no es una hipérbola. Y entonces aquí se lo puede ver, ¿no? Cuando se produce un incremento de esfuerzo o de ciclos. Pero principalmente me conviene analizar esto. Bien. Miren, ha aumentado. Antes tenía este valor. Vamos a ver. ¿Ven? Para este número de ciclos, tengo una solicitación de fatiga con este valor y otra con este valor. Solamente por el efecto del pulido. Miren qué sensible que es. Bien. Vamos adelante. La terminación. El endurecimiento superficial es una técnica por la cual se incrementa tanto la dureza superficial como la vida, la fatiga de los aceros aleados. Se lleva a cabo mediante procesos de carburación y nitruración, donde la pieza es expuesta a la atmósfera rica en carbono o en nitrógeno a temperaturas elevadas. Una capa superficial rica de carbono o de nitrógeno es introducida por difusión atómica a partir de las fases gaseosas. No voy a entrar en detalle porque esto lo han tenido que ver en metalurgia. Esta capa es normalmente de 1 milímetro de espesor y es más dura que el material del núcleo. Bien. La mejora en las propiedades de la fatiga, y por eso es que siempre recomiendo el eje de tu máquina, es lo que tienes que cuidar. Porque el eje te tiene que durar en ese ciclo de vida de ese tu activo. Entiéndanlo así. Que tiene que durar un a la vez. Lo voy a cambiar periódicamente. Y la máquina está diseñada para que ello sea de esa forma. Pero mi eje no lo voy a cambiar. Tengan mucho cuidado. La mejora en las propiedades de fatiga provienen del aumento de dureza dentro de dicha capa. El material se hace más resistente al desgaste y provoca una mejor tenacidad, así como también se engendran tensiones residuales de compresión que se originan en el proceso de cementación y nituración. Qué interesante. No lo he tocado, pero lo tengo que tocar en la presentación, pero tengo que tocarlo de alguna forma. ¿Cuál es el concepto de incrementar? Lo que aquí dice, provoca una mejora en la tenacidad, como también engendra tensiones residuales de compresión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es lo que hacen los ingenieros civiles. Esas estructuras pretensadas, ¿sí? Cuando las someto a la tracción, me van a aguantar más. Y entonces, ese es el argumento que se tiene con esta nituración y con esta cementación. Es como que estoy fomentando la creación de tensiones residuales, ¿sí? De compresión. Y cuando actúe la tracción, van a soportar mejor las condiciones de la solicitación dinámica y a la fatiga. Influencia del medio.
El medio puede afectar al comportamiento de la fatiga de los materiales. Hay dos tipos de fatiga por el medio. El primero, la fatiga térmica, y el segundo, la fatiga por corrosión. Hay que tener cuidado con esto. La fatiga térmica se produce normalmente a temperaturas elevadas debido a las tensiones térmicas fluctuantes. Hay algunos que denominan como este fenómeno como el creep, pero lo dejaremos de lado. Solamente veamos que por efecto de la temperatura, sí. Y las turbinas están solicitadas a la temperatura, sí. Las turbinas de vapor están a más o menos entre 560 600 grados de temperatura, grados centígrados. En cambio, las turbinas a gas pueden llegar hasta 1500 y se están elevando más, porque en función de eso se mejora el rendimiento. Y entonces, esta fatiga térmica, porque ¿qué es lo que está pasando? La pieza se está dilatando cuando se calienta y cuando se enfría, cuando se para, se contrae. Entonces ahí hay unas cargas cíclicas. Las variaciones de carga también producen aquello. Y entonces, ¿qué es lo que hacen estos señores? Dicen, a ver, tranquilo. Para todo hay solución. Solamente que te va a costar más caro. ¿Cuál es la solución? Ellos van a la temperatura límite y trabajan con esa temperatura límite. Pero van regulando el caudal de entrada. Con álabes variables, abren y cierran la sección de entrada. Y con ello, eliminan el estrés térmico. Y dos trabajan a temperatura constante. Miren qué ingeniosos que son. Le buscan y le encuentran la solución. La causa de estas tensiones térmicas es la restricción de la dilatación y o la contracción que normalmente ocurre en las piezas estructurales sometidas a variaciones de temperatura. La magnitud de la tensión térmica resultante debido al cambio de temperatura depende del coeficiente de dilatación térmica, del módulo de Young, del acero y del incremento de la temperatura. Entonces, esa expresión, miren, ese esfuerzo va a ser igual a alfa, el coeficiente de dilatación. Este es el módulo elástico que ya lo saben, 2.1 por 10 a la 6 kilogramos centímetro cuadrado. Y este es el incremento de temperatura. Ahora, miren, cuando subo o cuando bajo, esto se produce en tensiones cíclicas. Bien. Fatiga por corrosión. Ocurre por acción de la tensión cíclica y el ataque químico simultáneo. Lógicamente, los medios corrosivos tienen una influencia negativa y reducen la vida a la fatiga. En algunos casos, incluso la atmósfera normal afecta a ciertos materiales. En consecuencia, se puede producir pequeñas fisuras o picaduras que se comportarán como concentradores de tensiones, pudiendo originar fácilmente la grieta, lo indeseable, la grieta. La velocidad de propagación también aumenta en un medio corrosivo, puesto que corroerá el interior de la grieta, produciendo nuevos elementos concentradores de tensión. Y nuevamente, habría qué cosa interesante, ¿no? En realidad son dos acciones que se tienen que superponer. El ambiente corrosivo, ¿no? Ambiente agresivo. Pero miren cómo ha caído y que esto están por ahí. Cuando ocurre la rotura del material, es común observar en la zona marcas de playa o estrías, las cuales
son huellas de la fractura progresiva que se asemejan al oleaje del mar en la arena. Sube la marea y están ahí, ¿no? Sube, baja y va más allá, y cuando baja te empiezas a dejar la famosa marca de playa o estrías. En la siguiente imagen se aprecia el fenómeno. Miren, ahí están las marcas de playa. Concentradores de tensión, radio de acuerdo. Este es un cigüeñal. Miren el orificio de lubricación. Esta es la parte vulnerable de este equipo. Distintos frentes de grieta, las líneas de playa que se las ven acá y la fractura final. Bien. Ahí está la huella de playa. Miren, es muy similar a la que tiene nuestra pieza. Y aquí se lo ve, miren. Viene. Pácate, se rompió. ¿Qué pasó? Ah, aquí fácil, ¿no? Fácil. Estoy con un factor de seguridad de 2, porque prácticamente a la mitad se produjo la rotura frágil. Esta es la zona de fatiga, la zona donde tengo la huella de playa. Bien. Miren, más notorio todavía es esto. ¿Dónde empieza? Acá. Hay una que después dice, ¿no?, que cuándo apareció y cuándo se rompió. Esta creo en la siguiente presentación. Miren, ahí se la ve la famosa huella de playa. Wow. La fatiga de los materiales se refiere al fenómeno por el cual se produce la ruptura de los materiales bajo cargas cíclicas, es decir, cargas dinámicas. Señores, en el examen va a ir la parte teórica. Y no les estoy diciendo para asustarlos, porque ¿cómo van a calcular si no me manejan la parte teórica? ¿Por qué se produce la rotura y cómo justificas lo que estás haciendo? Les estoy Disculpe, avisando. ingeniero, que lo interrumpa. Mi pantalla se bugueó y no estoy viendo nada de la clase. Quiero reiniciar mi celular. ¿Podría aceptarme de nuevo en la clase? No te preocupes, dale. Ya está bien, gracias, ingeniero. Dale. Entonces, jóvenes, necesito que manejen la parte conceptual, porque si manejan la parte conceptual, lo otro va a ser fácil. Y ustedes están acostumbrados a querer aprender todo calculando. No. Porque cualquier programa me calcula. Pero, y sé manejar, sé introducir los datos. Y lo que es peor, ¿puedo interpretar los resultados? Ahí viene el problema. Pero si vos manejas los conceptos y obtienes los resultados, te vas a dar cuenta de que de repente la solicitación va a ser catastrófica. Porque a eso tenemos que llegar los ingenieros. Tenemos que interpretar qué es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que sucede cuando un ingeniero está proyectando algo. Lo hace y obtiene valores que me justifiquen esa construcción, ese diseño. Y entonces, teniendo los conceptos y teniendo los cuidados, no te va a pasar nada. Aunque es un fenómeno sin definición formal,
era bien conocido en la antigüedad. Sin embargo, este comportamiento no fue de interés real hasta la Revolución Industrial, 1782, hasta que aparece la máquina de vapor, cuando se hicieron presentes fuerzas para provocar la rotura de las piezas con cargas dinámicas muy inferiores a la rotura estática. Ensayo de tracción equivalente a cima de rotura o cima máximo. Y desarrollar métodos de cálculo para el diseño de piezas confiables. No se te puede romper tu máquina. Algo estás haciendo mal. Y eso viene desde el diseño. Pero, ¿y qué sucede? ¿Qué sucede si durante el mantenimiento, por algún motivo, he desalineado la máquina? Va a ser catastrófico, van a haber vibraciones, van a haber solicitaciones, van a haber calentamiento. ¿Qué insiste en el mantenimiento? Y por eso hay un dicho, ¿no? El remedio fue peor que la enfermedad. Y es por eso de que hay muchas máquinas donde se evita el mantenimiento. O evitar es, mire, antes se hacían mantenimientos cada 24.000 horas. Ahora se están haciendo mantenimiento cada 48.000. ¿Por qué? Porque hay unas famosas curvas de falla. Miren, voy a tratar de dibujarles para que lo entiendan, la famosa curva de la bañera, porque ya tienen, ya es gente que tiene que saber. La curva de la bañera es una curva que tiene este comportamiento. Es la curva que tiene una bañera. Pero en esta bañera, ¿qué tengo? Tengo tres componentes o tres partes. Tengo una... Vamos a cambiar. Tengo un componente que vamos a considerar este de acá. Tengo otro componente que es esta parte de acá. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucedió? Entra la máquina y esto es lo que denominamos la falla temprana, o también le denominamos en este ciclo de vida, esta es la niñez. Esta es ya, miren, la probabilidad de falla se ha reducido. Y a partir de este punto, nuevamente empieza. ¿Sí? Esto es lo que le denominamos la famosa curva de la bañera. Hay 6 curvas que hay que estudiarlas porque en función de esto se definen las estrategias de mantenimiento. Entonces, ¿qué sucede? Cuando está por envejecer, digo, no, voy a hacer un mantenimiento. Y esto es lo que denominamos el mantenimiento preventivo. No voy a esperar la falla. Entonces defino unas horas de servicio y digo, voy a hacer la falla. Pero ¿qué sucedió acá? Acá lo que sucedió es de que luego tiene que entrar en explotación la máquina. ¿Y qué sucede acá? Lo que sucede acá es otra vez de que va a aparecer este periodo, la muerte infantil. ¿Sí? Y aquí va a aparecer otra vez la famosa muerte infantil. Oh, miren, esta probabilidad de falla otra vez porque cumplió este ciclo y estoy empezando otro ciclo. Pero esto es posible gracias al mantenimiento. ¿Por qué gracias al mantenimiento? Porque se olvidan herramientas, porque no fijan bien las piezas, se aflojan, pierden tuercas y se hace puré. Es por eso que a mucha gente no es proclive al mantenimiento. Entonces, ¿qué han hecho estos señores? Estos señores lo que han hecho ha sido esto. Para evitar esto
ha agarrado y lo han extendido. Esto es 24, le han extendido 24 más, entonces hoy en día se están haciendo mantenimiento a las 48.000 horas. Trabaja más la máquina, son piezas mejor construidas, mejor diseñadas, mejor todo, y en todo este tiempo produces mucha plata. Y eres competitivo. Ojo, ojo. Tenemos que ser competitivos, señores. No nos queda otra, porque si no, nunca vamos a salir de la pobreza en la que vivimos y la mediocridad. Y ustedes tienen que entenderlo y dejen de flojear. Bien, no se ha encontrado una respuesta que explique la fatiga. Se puede aceptar una factura por fatiga que se debe a deformaciones plásticas del material producidas por cargas cíclicas que generan deformación en algunos cristales, produciendo lo que hemos conocido, las bandas de deslizamiento, que se incrementan con el número de ciclos, llegando a provocar la fisura y luego la grieta. Y de la grieta, olvídate. Este proceso inicial, que se denomina nucleación, se da preferentemente en los granos próximos a la superficie, produciendo los efectos de intrusión y extrusión, facilitando la existencia de la intrusión con la propagación de la grieta. Es decir, la fractura, ¿dónde está o dónde empieza? Al interior de la estructura básica, de la celda unitaria, del cristal unitario. Esa es lo que denominamos intrusión. Y la extrusión va a ser cómo se va a preparar. Mírenlo. El proceso se puede iniciar en puntos que presentan algún tipo de irregularidad, como inclusiones, impurezas, cambios de sección. Esto ya lo hemos analizado con las concentraciones de tensiones, discontinuidades superficiales, acabado de la pieza, etc. Aquí ya lo manejamos con mayor precisión. La siguiente fase es la del crecimiento de la grieta, que se puede dividir en dos fases. La primera fase supone el crecimiento de una grieta corta del tamaño de pocos cristales. Dado que el tamaño de la grieta es comparable a los elementos característicos de las microestructuras del material, dicha microestructura, tamaño del grano, orientación, afectan en gran medida al crecimiento de la grieta. Ahorita lo van a ver. La segunda fase consiste en el crecimiento o la propagación de la grieta, en sentido normal, al plano principal de las tensiones. En esta segunda fase, las grietas son más largas, donde la microestructura del material afecta en menor medida al crecimiento de la grieta, dado que la zona de deformación plástica creada por el propio crecimiento de la grieta es mucho mayor que las dimensiones características de la microestructura. Ya está. Ya se volvió irreversible. Ahí está, miren. Ahí están lo que hemos visto, los deslizamientos. Y miren, allá adentro hay la intrusión. Y fuera de los granos está la extrusión. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede de que va a aparecer en algún grano, en alguna celda unitaria, en algún cristal, y de allí se va a propagar. Va a atravesar un par y de repente, bocote, va a cambiar bruscamente de dirección. Esta es la primera fase, esta es la propagación de la grieta, y una vez de que se ha propagado la grieta, viene la ruptura. Y esto es lo que sucede, miren. Los lugares, dice, ¿no? 3 etapas del desarrollo de los daños por fatiga de una inclusión superficial. A es el inicio, acá el inicio hasta acá, obviamente que a los dos lados, ¿sí? Aquí también debería poner lo mismo, pero siempre hay un lugar por donde va a crecer más que por el otro lado.
Esta es el inicio de la grieta, su crecimiento impulsado por las tensiones locales acerca de la inclusión. Esta es la propagación, ¿sí? La propagación de la grieta impulsada por tensiones cortantes alternantes como resultado de la rodadura. C. Ramificación de la grieta que conduce a un desenfreno, podríamos decir. Chao, ya está. Está listo. Bien, ahora sí que está interesante esto. La fatiga, por consiguiente, es un fenómeno por el cual un componente metálico es sometido a cargas variables en el tiempo. Puede sufrir un fallo catastrófico tras un determinado número de ciclos de amplitud menor al límite de rotura. ¡Wow! Ya está, señores. Ya está redondeado el tema. Las solicitaciones. Ya las conocemos, ya lo conocemos, esto. Pero es necesario volver a recordarlo. Tengo el sigma máximo que denominamos como sigma de rotura. Porque llegada a este valor, la rotura es inminente. El A es el origen, el E de la rotura. Entonces el sigma máximo. El F va a ser el punto de rotura. ¿Sí? Bien. Pero el sigma de rotura lo definimos como el sigma máximo que va a ser el sigma sub R. Porque en realidad el sigma de rotura tendría que ser este, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? En esta zona que le llamamos también la posúltima, lo que sucede es de que va disminuyendo la sección y por consiguiente es como que aumentaría el esfuerzo. Eso es lo que está pasando acá. En cambio, esto, ¿qué es lo que está sucediendo? Estoy incrementando la solicitación, pero la zona de endurecimiento de C a E, pero ¿a causa de qué? A causa de la deformación. Entre BC tengo la afluencia y entre A, B o el origen y B tengo, en realidad, un poquito más allá. B es la parte proporcional, la parte del sigma elástico, la parte lineal y el sigma de fluencia. Son 4 elementos. Sigma que es proporcional en toda esta área, de A en toda la AB o 0B. Tengo el límite elástico. Aquí hay una partecita donde se me hace que no es lineal, pero si descargo, vuelve al origen. Entonces digo, es lineal. Hasta que llego al límite de fluencia, donde a partir de ello entro en deformación plástica. Hasta el límite de fluencia estoy con el límite elástico y después entro a la deformación plástica. Y la deformación plástica sí puedo utilizarlo en estructuras estáticas, en estructuras que no van a modificarse en el tiempo de la solicitación. Por ejemplo, un edificio. El peso del edificio, una vez que ya está construido, sí se lo considera en función de la superficie que tengo, un peso adicional de los muebles, las personas, etcétera, etcétera, ya está calculado, ya está bien, está listo. Pero la tierra se está moviendo. Entonces, hasta los ingenieros civiles están aprendiendo nuevamente a redimensionar sus estructuras y sus cálculos. Porque, miren, levantamos 3 pisos, 5 pisos. El viento, 20 pisos. El viento, 50 pisos. Y el viento, la.
Entonces hay que prever aquello. Pero si estoy en una zona sísmica, tengo que hacer otro tipo de dimensionamiento. Y entonces los ingenieros civiles también están entrando en estos conceptos. ¿Y qué es lo que queremos? Tenemos que hacer nuestro dimensionamiento a este sigma de fluencia. Y entonces va a quedar definido el sigma máximo, el sigma de fluencia, y por aquí tenemos que encontrar el sigma de fatiga. Les estoy anticipando que el objetivo es encontrar el sigma de fatiga. Bien, pero este ensayo de tracción es un ensayo muy importante y muy fuerte y rico en conceptos. De aquí sale toda la justificación para el dimensionamiento de nuestras estructuras y el dimensionamiento de nuestras máquinas. Fatiga es el fenómeno que conduce a la rotura de la pieza mecánica a causa de solicitaciones cíclicas que se repiten. Con facilidad se puede comprobar que doblando alternativamente un alambre en un sentido y en el otro, se produce este efecto. En un instante determinado, la rotura se produce con esfuerzos pequeños, muy por debajo de la tensión límite de fluencia. ¿Por qué? Porque ahí aparece la famosa rotura estructural. Rotura estructural, grieta. Grieta se propaga, rotura física. En la práctica, este fenómeno que ocurre con los metales es semejante al que le sucede al hombre. La repetición de un esfuerzo, incluso débil, produce un estado de agotamiento por fatiga. Y en los deportistas es muy frecuente hoy en día escuchar la fatiga muscular. Ahí viene el problema. Son solicitaciones que se le da en exceso, que pasan determinados valores y ¡pácate! Vienen las lesiones, el agotamiento por fatiga muscular. La rotura por fatiga se inicia en una microgrieta o en una microfisura. Fractura por rotura estructural, donde existe concentración de tensiones. Entonces hay un multiplicador por deficiente homogeneidad, calidad del material, variación de la geometría, la fisura que se incrementa de ciclo en ciclo de forma progresiva y que al reducir la sección aumenta la solicitación, que supera el sigma de rotura y que provoca la rotura repentina e intempestiva de la pieza. Miren, acá todavía está más clarito que lo anterior. ¿Por qué? Porque me está definiendo zonas y me está definiendo el módulo elástico que es propio del material. Una región elástica, una zona de fluencia, una región de endurecimiento y la zona de la región de esfuerzo postúltimo que se le llama. Miren. Aquí empezó la iniciación de la grieta, cómo se va prolongando, expandiendo, hasta que llega a la fractura final. Son las fracturas por fatiga, son típicos. La ves y no tienes cómo equivocarte. La fatiga por el famoso fretting, aparecen nuevos conceptos ahora. Se produce cuando se tienen dos cuerpos en contacto y al menos uno de ellos se le aplica una fuerza variante. Esto provoca la aparición de unas tensiones en el contacto tan altas que su efecto se puede asemejar al de un concentrador. Sin embargo, dichas tensiones normalmente disminuyen rápidamente con la profundidad, por lo que el gradiente de tensión existente tiene su valor más perjudicial en la zona más próxima a la cara de contacto. De esta forma,
Las tensiones locales se superponen con la tensión derivada de la carga externa, aplicando y haciendo que las tensiones globales aumenten significativamente esta zona de contacto. Esto es lo que están analizando últimamente. Esto es lo nuevito. Este proceso desemboca en la prematura iniciación de grietas respecto al caso donde no existe contacto. Además, estas grietas suelen crecer más rápido al principio dependiendo de las condiciones de contacto. Ahí están. Bien. Aquí tengo una fatiga simple, pero ahora le estoy incrementando a este esfuerzo de corte un esfuerzo normal. O si quiere, al esfuerzo de tracción, sí, les puedo incrementar este esfuerzo de corte. Porque son esfuerzos combinados lo que finalmente están allí. El hecho de tener tensiones tan elevadas debidas al contacto conduce a una rápida iniciación de la grieta y por lo que la mayor parte de la vida del elemento se consume en la etapa de propagación. El área de influencia de la fatiga por fretting es muy amplio. Existen multitud de aplicaciones donde existen sólidos en contacto, por ejemplo, los álabes de turbina, uniones atornilladas o roblonadas, uniones de un eje con ajuste a presión, los chaveteros, para el acoplamiento de los elementos de propagación, no es propagación, sino de transmisión de los esfuerzos, cables, cadenas, etcétera, etcétera. La particularidad de elementos sometidos a fretting, además del aumento de la tensión, se tiene un progresivo desgaste que trae como consecuencia la significativa reducción de la vida del componente. Lo esencial en el diseño de los componentes mecánicos sometidos a fatiga por fretting es la predicción de la vida-fatiga de los mismos. En general, los procesos de fatiga se dividen en dos fases: la iniciación de la grieta y la propagación hasta el fallo. Es importante destacar que en general resulta muy difícil establecer un límite claramente diferenciable entre las dos fases, debido a que no existe un criterio claro a la hora de decidir cuál es el tamaño inicial de la grieta a considerar como un punto de partida para determinar la vida correspondiente de la propagación. Y miren, acá con esto ya terminamos. Miren los porcentajes. Fatiga simple 58. Y ahora otras fracturas 2, sobrecargas 13, corrosión 8, fatiga fretting 11 y fatiga de bajos números de ciclos 8. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Concentrarnos en esto, la fatiga simple, y lo otro no es que la vamos a dejar desatendido, pero sabemos que están allí y en lo posible vamos a tratar de evitar sobrecargas, ¿sí? La corrosión, tengo que seleccionar materiales anticorrosivos, ¿sí? Estos números de ciclos bajos son los problemas de la naturaleza. Un terremoto, son bajos ciclos, pero una altísima amplitud. Y entonces el problema está ya bien identificado y vamos adelante, jóvenes. Bien, ¿qué tenemos para el sábado? Vamos a analizar la carga, las cargas. Miren, solamente por el efecto de la rotación de un eje, con esto vamos a empezar, se van a producir momentos flectores. Ese momento flector que va a estar, como va a estar dando, va a engendrar cargas cíclicas. Allá está el origen de las cargas cíclicas. Y entonces tenemos que buscar un modelo matemático que me pueda identificar esas solicitaciones cíclicas y vamos a encontrar de que hay 4 familias de solicitaciones,
las vamos a analizar y allí nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. De que todas esas cargas cíclicas las podemos analizar y estudiar en función de qué. El sigma medio y el sigma amplitud. El sigma, perdón. El sigma medio va a ser la solicitación estática y el sigma amplitud va a ser la solicitación dinámica. Y entonces allí van a estar mezclados los conceptos y ahora sí ya lo van a poder entender y desmenuzar mejor. Voy a tomarles la lista. Ha sido una linda clase. Lo he hecho rápido, pero no queda otra alternativa, porque si no, no vamos a terminar nunca. Acá está. Aguirre Vázquez Rodrigo. Buenas tardes, ingeniero. Presente. ¿Cómo estás, hijo? Buenas tardes. Un ratito. ¿Les gustó la clase de hoy? Ya hemos entrado en la especialidad, ¿no? Rotura de fatiga. ¡Wow! Es fuerte, es fuertísimo. Alba González, Kevin Javier. Algarañaz Villarruel Edson. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, hijo. Nos has dado el parcial, bandido, ¿no? Antesana, Gemio Víctor Andrés. Ansaldo Blacut Carlos Rodrigo. Aponte. Presente, ingeniero. Parapaino, Buenas tardes. Abraham. Buenas tardes, hijo. Araca Garnica Ronaldo. Presente, ingeniero. Arancibia Ligerón Perti. Estos ya no vienen. Arancibia Mancilla José Lía. Aro Villarruel Gabriela. Presente, ingeniero. Aima Moreira Cristian. Baltasar Calizaya Efrén. Baltasar